La comandante Sofía Laurent tenía 41 años cuando escuchó la melodía que había estado prohibida durante 50 millones de años. No porque fuera peligrosa, no porque fuera fea, sino porque era perfecta. Tan perfecta que cualquiera que la escuchara nunca querría escuchar otra cosa. El descubrimiento comenzó en el planeta Armonía 3, durante una excavación arqueológica rutinaria. El equipo de Sofía estaba investigando ruinas de una civilización extinta llamada los Melódicos, cuando encontraron una cámara sellada. Y dentro de esa cámara, un artefacto que pulsaba con energía armónica. «Comandante», llamó el doctor Rafael Mendoza, el xenomusicólogo del equipo. «Esto es extraordinario. Es un dispositivo de almacenamiento musical. Pero la complejidad es órdenes de magnitud más allá de cualquier cosa que hayamos visto». Sofía se acercó al artefacto. Era hermoso, cristalino, y cuando lo tocó, resonó con frecuencias que hacían que el aire mismo vibrara. «¿Podemos reproducir lo que contiene?», preguntó Sofía. Rafael vaciló. «Técnicamente sí, pero hay advertencias grabadas por toda la cámara, en 50 idiomas diferentes, todas diciendo lo mismo: no escuchen, no reproduzcan, no liberen la canción final». «¿Canción final?», Sofía frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «No lo sé», admitió Rafael, pero los melódicos claramente la consideraban peligrosa. Suficientemente peligrosa como para sellarla durante 50 millones de años. Durante los siguientes 3 meses, el equipo de Sofía estudió el artefacto sin activarlo. Analizaron su estructura, decodificaron las advertencias e investigaron todo lo que pudieron sobre los melódicos. Lo que descubrieron era fascinante y aterrador. Los melódicos habían sido civilización antigua que había dominado el arte de la música a nivel que ninguna otra especie había alcanzado. Para ellos, la música no era entretenimiento, era ciencia, era tecnología, era forma de manipular las vibraciones fundamentales del universo, y la canción final había sido su obra maestra, su logro supremo. Una composición musical tan perfectamente construida, tan matemáticamente precisa, tan emocionalmente resonante, que representaba el pico absoluto de lo que la música podía ser. Pero había problema. Según los registros fragmentarios que el equipo pudo recuperar, la canción final era demasiado perfecta. Cualquiera que la escuchara encontraba toda otra música insatisfactoria por comparación. Y más que eso, encontraba toda otra experiencia insatisfactoria. Comida, amor, arte visual. Nada podía compararse con la perfección absoluta de la canción final. Es como, Rafael explicaba durante reunión del equipo, como si hubieran creado droga auditiva perfecta. Una vez que la escuchas, nada más importa. Solo quieres escucharla nuevamente. Y nuevamente. Y nuevamente. ¿Eso es lo que destruyó a los melódicos?, preguntó Sofía. Aparentemente, respondió Rafael. Los registros sugieren que después de crear la canción final, su civilización colapsó en menos de 100 años. Todos estaban tan obsesionados con escuchar la canción que dejaron de hacer todo lo demás. Dejaron de trabajar, dejaron de crear, dejaron de reproducirse. Solo escuchaban. Hasta que finalmente todos murieron, felices, pero muertos. Sofía consideró esto. ¿Y por qué sellarla en lugar de destruirla? Esa es la pregunta interesante. Rafael activó una traducción en su pantalla. Según esta inscripción final, los últimos melódicos supervivientes debatieron exactamente eso. Y decidieron que destruir la perfección sería crimen contra el universo. Que algo tan hermoso merecía existir, incluso si era demasiado peligroso para ser experimentado. Así que la sellaron, con advertencias, esperando que alguna civilización futura fuera lo suficientemente sabia para no cometer su error. Sofía transmitió sus hallazgos al alto mando de la Tierra. La reacción fue inmediata y dividida. «Debe ser destruida», argumentó el general Víctor Petrov. «Cualquier cosa que pueda destruir una civilización solo por ser escuchada es demasiado peligrosa para existir». «¿Pero qué derecho tenemos?», contraargumentó la senadora Elena Vázquez. «Los melódicos la crearon. Eligieron preservarla. ¿Quiénes somos nosotros para deshacer esa decisión?». El debate duró 6 meses, y durante ese tiempo,
Algo extraño comenzó a suceder. Rumores sobre la canción final se extendieron, no solo entre humanos, sino entre todas las especies de la galaxia. Y con los rumores llegó obsesión. Especies de toda la galaxia contactaron a la humanidad, algunas ofreciendo fortunas por la oportunidad de escuchar la canción, otras amenazando con guerra si era destruida antes de que pudieran experimentarla. La canción final, que había estado olvidada durante 50 millones de años, de repente se había convertido en el objeto más deseado de la galaxia. Esto es exactamente lo que los melódicos advirtieron, dijo Sofía durante conferencia de emergencia. Ni siquiera hemos reproducido la canción y ya está causando obsesión. El simple conocimiento de su existencia es peligroso. Entonces, ¿qué proponemos?, preguntó Víctor. Sofía respiró profundamente. Propongo experimento controlado. Un voluntario, solo uno, escucha la canción en ambiente completamente aislado. Monitoreamos los efectos y basándonos en esos resultados, decidimos si debe ser preservada o destruida. ¿Y quién sería ese voluntario?, preguntó Elena. Yo, respondió Sofía sin vacilar. Es mi responsabilidad como líder de la expedición que la descubrió. La propuesta fue aceptada después de 2 semanas de debate adicional. Y así, 3 meses después de descubrir el artefacto, Sofía entró en cámara de aislamiento completo. Con ella estaba el artefacto. Y fuera, docenas de científicos monitoreando cada aspecto de su fisiología y neurología. «Comandante», la voz de Rafael llegaba a través de comunicadores. «Última oportunidad de reconsiderar». «Estoy lista», respondió Sofía. «Activen el artefacto». Y entonces, por primera vez en 50 millones de años, la canción final fue reproducida. Lo que Sofía experimentó en los siguientes 4 minutos y 37 segundos era imposible de describir en palabras. La canción no era simplemente sonido, era experiencia total. Cada nota estaba perfectamente posicionada, cada armonía matemáticamente precisa, cada progresión emocionalmente inevitable. Era como si la música estuviera alcanzando directamente su cerebro y activando cada receptor de placer simultáneamente. No solo placer auditivo, placer total, absoluto, perfecto. Cuando la canción terminó, Sofía se encontró llorando, no de tristeza, sino de algo que no tenía nombre. Una mezcla de alegría, anhelo, pérdida y completitud todo a la vez. «Comandante», la voz de Rafael sonaba preocupada. «¿Está bien?». Sofía trató de responder, pero no podía encontrar palabras. ¿Cómo podía explicar lo que había experimentado? ¿Cómo podía describir perfección absoluta? «Reprodúzcanla de nuevo», finalmente susurró. «Comandante». Rafael sonaba alarmado. Ese es exactamente el comportamiento que los melódicos documentaron. La obsesión inmediata. «Lo sé», respondió Sofía, y lo sabía. Intelectualmente comprendía que estaba experimentando exactamente lo que había destruido a los melódicos. Pero emocionalmente no le importaba. Solo quería escuchar la canción nuevamente. «Necesito escucharla de nuevo», repitió, esta vez con más urgencia. «¿Negativo?». La voz del general Petrov era firme. «Comandante Loren, está siendo extraída de la cámara ahora. No habrá segunda reproducción». Sofía sintió pánico elevarse. No podían hacer eso. Necesitaba escuchar la canción. Necesitaba... Y entonces comprendió. Esto era exactamente lo que los melódicos habían advertido. La canción era trampa perfecta. Una vez experimentada, nada más importaba. Y si se le permitía escucharla nuevamente, estaría perdida. Como los melódicos habían estado perdidos. «Tienen razón». Sofía forzó las palabras, cada una sintiendo como vidrio en su garganta. «No la reproduzcan de nuevo. No importa cuánto pida». Los siguientes 30 días fueron los más difíciles de la vida de Sofía. El anhelo por la canción era constante, abrumador, como adicción más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Cada momento despierta quería escucharla. Soñaba con ella. La componente emocional de su cerebro gritaba que nada importaba excepto escuchar esa música nuevamente. Pero la componente racional, fortalecida por entrenamiento militar de décadas, resistía. Día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto.
Y lentamente, muy lentamente, el anhelo comenzó a disminuir, no desaparecer. Sofía sospechaba que nunca desaparecería completamente, pero se volvió manejable. Se convirtió en memoria de perfección, en lugar de necesidad desesperada de experimentarla nuevamente. 60 días después de escuchar la canción, Sofía estaba suficientemente recuperada para presentar su informe al alto mando. La canción final es todo lo que los melódicos advirtieron y más, comenzó. Es perfección absoluta en forma musical. Y esa perfección es precisamente lo que la hace letal, porque una vez que experimentas perfección, todo lo demás se convierte en sombra pálida. ¿Recomienda destrucción?, preguntó Víctor. Sofía vaciló. No, porque destruir la canción sería admitir que la perfección no puede coexistir con la vida, que debemos protegernos de lo sublime porque no podemos manejarlo. Y eso sería admitir debilidad fundamental. ¿Entonces qué recomienda?, preguntó Elena. Propongo que hagamos lo que los melódicos no hicieron, respondió Sofía. Los melódicos experimentaron la canción sin preparación, sin comprensión de lo que era, y fueron consumidos. Pero nosotros sabemos lo que es. Entendemos el peligro y podemos prepararnos. ¿Prepararnos cómo?, preguntó Rafael. Creando vacuna mental, explicó Sofía. Entrenamiento riguroso en resistir obsesión, en reconocer perfección sin ser controlado por ella. Y luego, solo luego, permitir que individuos cuidadosamente seleccionados y preparados experimenten la canción. No como indulgencia, sino como prueba, como medida de autocontrol, como demostración de que podemos enfrentar lo sublime y no ser destruidos por ello. La propuesta de Sofía era radical y provocó debate intenso que duró 2 años, pero eventualmente fue adoptada. La humanidad establecería el protocolo de la canción, un programa de entrenamiento extremadamente riguroso que prepararía a individuos para experimentar perfección sin ser consumidos por ella. Los primeros 50 años fueron experimentales. Solo 100 humanos fueron entrenados bajo el protocolo. Y de esos 100, solo 63 lograron escuchar la canción y resistir la obsesión subsiguiente. Los otros 37 tuvieron que ser mantenidos en aislamiento durante años, hasta que el anhelo disminuyera a niveles manejables. Pero esos 63 eran diferentes después. Habían experimentado perfección y habían elegido regresar a la imperfección de la vida normal. Y esa elección los transformaba. Los hacía más resilientes, más centrados, más capaces de apreciar belleza sin necesitar poseerla. 100 años después del descubrimiento de Sofía, el protocolo se había expandido. Otras especies de la galaxia, fascinadas por el experimento humano, solicitaron participar. Los Vexhar, los Teramin, los Nostri. 53 especies diferentes desarrollaron sus propias versiones del protocolo, y algo extraordinario emergió. Aquellos que completaban el protocolo, que escuchaban la canción y resistían, formaban vínculo. Un entendimiento compartido de lo que significaba enfrentar perfección y elegir vida sobre ella. Se llamaban a sí mismos los resistentes, y se convirtieron en grupo único en la galaxia. Sofía vivió para ver los primeros 120 años del protocolo. Murió a los 161 años, rodeada de otros resistentes. Sus últimas palabras fueron: la perfección existe, pero vivir no es sobre perseguir perfección. Es sobre elegir la hermosa imperfección de existir. 200 años después del descubrimiento, algo inesperado sucedió. Un grupo de resistentes avanzados propuso crear música nueva. No intentar replicar la canción final, eso sería imposible, sino crear música informada por haberla experimentado. Música que incorporara lecciones de perfección sin intentar alcanzarla. El resultado fue nuevo género musical llamado post-perfección. Música que deliberadamente incluía imperfecciones calculadas, disonancias que resolvían de formas inesperadas, melodías que desafiaban expectativas en lugar de satisfacerlas. Era música que celebraba la belleza de lo imperfecto. Y extrañamente, aquellos que habían escuchado la canción final encontraban la música post-perfección profundamente conmovedora, porque comprendían lo que representaba: elección consciente de imperfección. Celebración de vida sobre estética absoluta.
500 años después, el protocolo de la canción se había convertido en rito de paso en 47 civilizaciones. No obligatorio, pero respetado. Aquellos que completaban el protocolo eran vistos como individuos de excepcional disciplina mental y comprensión filosófica. Y la canción misma había sido reproducida aproximadamente 10.000 veces, cada una en condiciones cuidadosamente controladas, cada una monitoreada, cada una resultando en nuevo resistente o en reconocimiento de que el individuo aún no estaba listo. 1000 años después del descubrimiento de Sofía, los resistentes habían desarrollado filosofía completa. La filosofía del sublime resistido, la comprensión de que la belleza máxima existe, que la perfección es real, pero que perseguirla destruye la capacidad de vivir, y que el verdadero logro no es alcanzar perfección, sino experimentarla y elegir regresar a la vida. Los melódicos, estudiados extensamente durante este periodo, eran vistos con mezcla de admiración y advertencia. Habían creado algo extraordinario, algo que había sobrevivido 50 millones de años. Pero habían sido destruidos por su propia creación, porque no habían desarrollado las herramientas mentales para resistir su atractivo. 2000 años después, una especie joven llamada los Novaris descubrieron referencias a la canción final y exigieron acceso inmediato. No querían esperar, no querían entrenamiento. Querían experimentar la perfección ahora. El Consejo de Resistentes tuvo que tomar decisión difícil. Permitir que los Novaris experimentaran la canción sin preparación. ¿Arriesgarse a repetir el destino de los melódicos? ¿O negar acceso y arriesgar conflicto? La decisión final fue compromiso. Los Novaris podían enviar 10 voluntarios. Sin entrenamiento, experimentarían la canción en ambiente controlado. Y los resultados determinarían política futura. De los 10 Novaris que escucharon la canción, 7 cayeron en obsesión inmediata. Tuvieron que ser mantenidos en instalaciones especiales durante años. 2 desarrollaron formas manejables de anhelo, pero nunca se recuperaron completamente. Y uno, solo uno, mostró la fortaleza mental para resistir sin entrenamiento previo. Los Novaris, confrontados con la realidad de lo que la canción podía hacer, retiraron sus demandas y solicitaron ayuda para desarrollar su propia versión del protocolo. 5000 años después del descubrimiento de Sofía, la galaxia había cambiado fundamentalmente. La existencia de la canción final y, más importante, la existencia del protocolo que permitía experimentarla sin ser destruido, había creado nuevo estándar de desarrollo civilizacional. Las especies no eran medidas solo por su tecnología o su expansión territorial. Eran medidas por cuántos de sus miembros podían completar el protocolo, por cuántos podían enfrentar perfección y elegir imperfección. 10.000 años después, algo extraordinario ocurrió. Un grupo de resistentes de 50 especies diferentes colaboró en proyecto ambicioso: crear secuela de la canción final, no competir con ella. Eso sería imposible, sino crear respuesta. Una pieza musical que solo podía ser apreciada completamente por aquellos que habían escuchado el original. La llamaron la canción del regreso. Y mientras la canción final representaba perfección absoluta, la canción del regreso representaba elección consciente de imperfección. Era hermosa, conmovedora, pero deliberadamente imperfecta. Y para aquellos que habían experimentado el original, esas imperfecciones eran lo que la hacía sublime. 20.000 años después del descubrimiento, la filosofía post-perfección había evolucionado en movimiento galáctico completo. Artistas de 1000 especies creaban obras informadas por el conocimiento de qué perfección era posible, pero que elegían no perseguirla. Arquitectura que celebraba asimetría significativa, poesía que abrazaba ambigüedad, matemática que exploraba belleza en aproximaciones. Y en centro de todo, como recordatorio constante, permanecía la canción final, sellada excepto para aquellos que habían completado el protocolo. Perpetua prueba de autocontrol. Perpetuo recordatorio de que enfrentar lo sublime y elegir la vida era el mayor logro posible. 50.000 años después, cuando historiadores revisaban el impacto de la canción final, notaban patrón interesante.
Todas las 53 especies que habían desarrollado el protocolo mostraban tasas significativamente más bajas de adicción, obsesión y comportamientos autodestructivos en general, no porque la canción los había cambiado directamente, sino porque el protocolo, el entrenamiento riguroso en reconocer y resistir atractivo peligroso, se había extendido a otras áreas de vida. Los resistentes eran mejor equipados para resistir cualquier forma de tentación destructiva. 100.000 años después del descubrimiento de Sofía, aproximadamente 500 millones de individuos a través de la galaxia habían completado el protocolo. 500 millones de seres que habían experimentado perfección absoluta y habían elegido regresar. Y entre ellos, había comprensión compartida que trascendía especies, cultura o tiempo. Habían tocado lo divino y habían elegido la mortalidad. Habían visto el final de todo deseo y habían elegido continuar deseando. Habían experimentado el cese de todo anhelo y habían elegido continuar anhelando, porque esa elección, esa perpetua elección de imperfección sobre perfección, era lo que hacía la vida significativa. 200.000 años después, la canción final había sido reproducida aproximadamente 1 millón de veces, y cada reproducción era evento sagrado, no entretenimiento, no casual, sino rito de paso, momento de transformación, prueba de voluntad. Y en cada reproducción, el mismo patrón. Primero, la experiencia de perfección absoluta. Luego, el anhelo desesperado de experimentarla nuevamente. Y finalmente, para aquellos suficientemente fuertes, la elección de regresar a la vida. Los melódicos, extintos durante 250 millones de años, habían dejado legado que nunca habían imaginado. No solo su obra maestra musical, sino la lección de que la perfección debe ser experimentada y luego liberada, que aferrarse a lo sublime destruye, que solo al soltar podemos verdaderamente apreciar. 500.000 años después del descubrimiento, las civilizaciones de la galaxia habían desarrollado comprensión sofisticada de lo que llamaban el dilema de la perfección, el entendimiento de que en cualquier campo, arte, ciencia, filosofía, era posible teóricamente alcanzar estado de perfección absoluta, pero que hacerlo era trampa, porque perfección era fin, no había nada más allá, y la vida requería siempre algo más allá. Por eso el arte post-perfección deliberadamente nunca intentaba perfección. Por eso los científicos más respetados eran aquellos que resolvían problemas dejando preguntas nuevas. Por eso los filósofos celebrados eran aquellos cuyas respuestas generaban paradojas más profundas. La perfección, comprendían, era muerte, hermosa, sublime, pero muerte. Y la vida era perpetua imperfección, perpetuo esfuerzo, perpetuo anhelo de algo justo más allá del alcance. 1 millón de años después del descubrimiento de Sophia Loren, su nombre había sido casi olvidado por la historia. Pero su elección, su decisión de ser la primera en escuchar la canción sabiendo el peligro, su resistencia contra el anhelo que había seguido, eso permanecía. Cada resistente, al completar el protocolo, escuchaba versión comprimida de su historia. Hace 1 millón de años, una comandante llamada Sofía eligió enfrentar perfección, no porque tuviera que hacerlo, sino porque alguien debía hacerlo. Y al hacerlo, ella enseñó a la galaxia que podíamos enfrentar lo sublime sin ser consumidos, que podíamos tocar lo divino y elegir la humanidad. Ustedes caminan en sus pasos ahora. Que su elección sea tan valiente como la de ella. Y cuando el 1 millón de años terminó, cuando nuevas civilizaciones emergieron y se unieron a la comunidad galáctica, encontraban la canción final esperándolas. No como amenaza, no como tentación, sino como prueba, como medida, como el estándar más alto de autocontrol y comprensión filosófica. Porque al final, eso era el verdadero legado de los melódicos, no que habían creado perfección, sino que habían demostrado que la perfección, sin sabiduría para manejarla, era veneno más mortal que cualquier arma. Y el legado de Sophia Loren era que había probado que la humanidad, y por extensión cualquier especie con suficiente determinación, podía desarrollar esa sabiduría. Podía aprender a enfrentar perfección y elegir vida. La canción final aún existía, sellada,
protegida, reproducida solo en las circunstancias más controladas. 1.000.000 de años después de su redescubrimiento, seguía siendo la experiencia más sublime que cualquier ser consciente podía tener. Pero ya no era trampa, era prueba, y aquellos que la pasaban eran transformados no por la perfección que habían experimentado, sino por la imperfección que habían elegido. Porque esa elección, repetida millones de veces a través de miles de especies durante 1.000.000 de años, había enseñado a la galaxia su lección más importante. La perfección existe, es real, es alcanzable, y elegir no perseguirla es el acto más perfecto de todos. Porque solo al abrazar imperfección podemos continuar creciendo, cambiando, viviendo. Y la vida, con toda su bella, caótica, impredecible imperfección, vale más que cualquier momento de éxtasis sublime. Ese era el mensaje final de la canción final. No la música misma, sino lo que elegías hacer después de escucharla. Y en esa elección, en ese perpetuo elegir la vida sobre la perfección, residía la diferencia entre sabiduría y destrucción, entre civilización y colapso, entre existir y vivir verdaderamente. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.